Hoy yo quiero que Cristo andes conmigo. Hoy yo quiero que Cristo andes conmigo. Cuando en mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo andes conmigo. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine con todos vosotros y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y de las redes sociales. Bien, por decirlo, en todos los grupos que están hoy por hoy realmente conectados con estos temas que nosotros difundimos. Vamos a iniciar el día de hoy la segunda parte, que es Nuevo Pacto y Sacerdotal. Pero antes de eso vamos a entrar una teoría, digamos, el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó al profeta Moisés que haga el tabernáculo, el santuario, más claro. En ese tiempo, cuando Dios le dice al profeta Moisés: así como te enseñé, te mostré en el monte, hazlo idéntico el santuario. Ahora, para entender el santuario, está creado en tres partes. En tres partes está el santuario, lo que el profeta Moisés ordenó hacer para Dios. Ahora dígame, ese tabernáculo es una réplica lo que hay arriba en los cielos en la Nueva Jerusalén. Solamente es una réplica, es una copia, nada más. Que ahí en el tabernáculo que había el arca de la alianza número 1, 2, el candelabro, 3, había los panes sin levadura, 4, había el propiciatorio, por ejemplo, encima del arca de la alianza había una tapa con 2 querubines. Y eso mucho tenemos por analizar, esos querubines. Si en la Biblia dice, no te harás imágenes, y ahí dice, harás 2 querubines. Entonces parece que la Biblia se contradice, pero hay que entender cuál es la razón que dice sobre ese punto específico. Ahora, el tabernáculo está puesto en 3 partes. En la primera entrada es donde está el lavatorio, que los sacerdotes se lavaban los pies y las manos para poder entrar al lugar santo y el lugar santísimo. Había 3 entradas en el tabernáculo. 3 entradas. Primer lugar, donde estaba el lavatorio, ahí donde que hacían sacrificios, animales, holocaustos, bueno, todo lo que estaba en el rito bajo la ley como Dios había ordenado en sus decretos de ley. Ahí está todo lo que los sacerdotes mataban los animales, en fin, en las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Y de ahí había una puerta más que entraba el lugar santo. Ahí pueden entrar simplemente los sacerdotes, sí, pero un sacerdote tiene que santificarse 15 días antes, dice la Biblia. Pero en el lugar santísimo donde está el arca de la alianza, ahí no entraba nadie. Solamente el sacerdote entraba una vez por año, al año. Porque allí en esa arca de la alianza estaba las 2 tablas del pacto, del testimonio que dice en la Biblia. Ahí estaba el bastón de Aarón que floreció, allí en el arca de la alianza. Y en esa arca de la alianza vivía Dios en espíritu. Y el candelabro estaba que alumbraba todo el salón, alumbraba el candelabro, que significa los 7 brazos. Y los 7 brazos significan los 7 espíritus, porque Cristo también tuvo los 7 espíritus que dice en el libro Isaías. En este candelabro está todo el contenido de la creación. Acá está, por ejemplo, las 7 fiestas de Israel. Acá está el número 7, que es el día de reposo, el 7º día de la semana. Acá está, por ejemplo, en este candelabro está los 4 siglos de creación del sol, que donde fue creado demora
28 años a regresar a su posición de creación. Estamos hablando de 4 siglos de 7. Son 28 años. Vea usted, este candelabro abarca muchísimo fundamento tiene. Aparte que este candelabro, el candelabro de esa época era puro oro. Oro puro. Vea usted. El arca de la alianza igual era de madera acacia y bañado con oro puro. Ese es un punto muy específico, es mucho por analizar, pero en este momento solamente estoy poniendo algo de un sustantivo de análisis para entrar de lleno al tema que es nuevo pacto y sacerdocio, que es el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote hoy por hoy. En eso lo que quiero hacerles entender en nombre de Cristo. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, se rompió el velo que estaba del lugar santísimo. Se rompió y abrió las puertas a toda la humanidad, los que creyeren en Cristo Jesús. Ahora nos ha acercado por intermedio de Cristo, nos ha acercado al Padre. Hoy tenemos acceso de conversar directamente con el Papá, con Dios mismo. Antiguamente no era eso. Tenemos acceso. Gracias a Cristo. Y Cristo, el velo que era su propio cuerpo, se rompió ahí. Y se rompió ese velo que estaba ahí en el lugar santísimo. Y hoy por hoy todos tenemos derecho a entrar a donde está el Papá. Hoy por hoy, que es el púlpito, por ejemplo. Eso es lo que quisiera marcar un poquito del tema del sacerdocio bajo la ley del Antiguo Testamento. A eso me refería. Bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora ha invertido las cosas tan diferente. El nuevo pacto se invirtió, se reguló con nuevas ordenanzas, con nuevos atestados, con nuevas cláusulas, con nuevos currículos, por decirlo en esta manera, en nuestra palabra humana. A eso yo voy. Y eso, pues, vaya la redundancia, que a nosotros nos toca, pues, mucho para analizar del Antiguo Testamento, ese tabernáculo que Dios mandó que Moisés fabricara, o sea, construyera la casa de Dios, el tabernáculo. Ahora vamos a poner ahí, hermano Osvaldo, por favor, compare. Vamos a poner un pequeño video solamente de ese tabernáculo. Listo. Madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla. 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras.
Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Bien, entonces, todo eso, de ahí vamos a ver este pequeño video, un fragmento de video que está del tabernáculo. Vamos a ponerlo para que ustedes analicen más o menos más a fondo cómo es bíblico y cómo está creado ese tabernáculo. Porque ese tabernáculo está creado obviamente con madera acacia, postes con bronce y plata. Aparte tiene ahí 7 clases de techo de tela. Y eso era el cuerpo de Cristo. Todo lo que es el tabernáculo que existió en el Antiguo Testamento es una sombra para estos tiempos. Todo ese tabernáculo es simplemente, era Cristo mismo. Cristo mismo.
Yo les digo porque de alguna manera ese libro le he estado haciendo un libro, que me he quedado un 70% haciendo ese libro. Y por eso les digo bíblicamente, tipo teoría, le estoy explicando. Las sogas que fue templado los postes, todo eso equivale, todo es una sombra para estos tiempos. Cristo mismo había sido el tabernáculo. Ese santuario era Cristo mismo. Bien, vamos entonces de lleno textual. Veamos el libro Los Romanos. Libro Los Romanos, o por ejemplo, vamos a ver, antes de ir a los Romanos, mejor vamos a verlo, los Hebreos. Vamos a ver los Hebreos, ¿quién es Cristo? El mediador. Después vamos a entrar al libro de los Romanos. Los Hebreos capítulo 8, versículo de 1 en adelante. Solamente vamos a un poquito lectura como para poder entenderlo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, Cristo es la ofrenda perfecta, es el Cordero inmaculado, sin mancha, sin arruga, limpio, sin mancha. ¿A dónde fue a parar, a sentarse? Al lado del Papá Dios. Porque acá dice, al lado de su majestad, que significa Dios Padre Todopoderoso. Él es ministro del santuario, ahí está lo que vengo mencionando. Cristo es el sumo sacerdote. Antiguamente los sacerdotes por la ley administraban el tabernáculo, el santuario de Dios. Antiguamente, porque la ley lo exigía, que tiene que haber, de la tribu Leví, tiene que haber sacerdotes para administrar, para perdón de pecados, para expiación, hacer las fiestas, bueno, todos los rituales bíblicos que están dentro de la ley en el Antiguo Testamento, a eso me refiero. Pero acá Cristo, Él es quien administra el santuario espiritual, uno ahí arriba, en los reinos de los cielos, que es la nueva Jerusalén celestial. Ahí está Cristo administrando su santuario. Dice aquí, Él es ministro del santuario, de este tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Ahí está la diferencia. Mire, Él es el verdadero, que Dios lo levantó, ese santuario, que es Cristo. Ahora dígame, la iglesia, nosotros la iglesia también somos templo del Espíritu Santo. Nuestro propio cuerpo, que es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo. Ahora, explicativo. En este cuerpo que habita el Espíritu de Dios, ¿es cierto? Pero en la Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿es cierto? También la Biblia dice que Cristo está en Espíritu. Y en la Biblia dice, donde en mi nombre, de mi Padre y de mí, están 1, 2, 3, mi Padre y yo estaremos con ellos en medio. Vendremos a Él, dicen otras Biblias. Entonces queda a entender, hermanos, Dios es cabeza de Cristo, la cabeza pensante. Y Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, ¿qué es? Cuerpo de Cristo. En pocas palabras, Cristo es quien está administrando tu propio santuario, que es tu propio cuerpo espiritual. Por eso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es un santuario para el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo, derriben a este templo que en 3 días lo levantaré. ¿De qué se refirió? De su propio cuerpo. Y aquí dice, templo, santuario, son sinónimos, es la misma palabra.
Y con su sangre de Cristo los santificó todos los utensilios. Antiguamente los sacerdotes levitas tenían que matar machos cabríos, corderos y espiar todos los utensilios que había en la época de Moisés. Pero ahora no, ahora es muy diferente. Ahora es que Cristo lo espió todos los utensilios. Ejemplo, hermanos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Quisiera que tomen atención, hermano. No miren atrás, porque la prédica es acá, no es afuera. Hermanos, por ejemplo, ¿por qué crees que tenemos conocimiento sobre este candelabro? Porque ese conocimiento está en este templo, que es nuestro propio cuerpo. Ahí está. Por eso tenemos conocimiento. En este propio cuerpo, ¿qué está? La ley de Dios, que se llama amor y justicia. Ahí está todo el conocimiento. Por algo dice la Biblia, ya no habrá quien los enseñe ni los eduque. Mis mandamientos escribiré en su corazón y en su mente. Ya no habrá persona hoy quien nos va a enseñar los mandamientos. Ya no. Porque tenemos que el Espíritu Santo habita dentro de ti y Él es quien habla por ti y os hará recordar. Y al mismo tiempo, Cristo es nuestro Maestro. Él es quien nos da la sabiduría, entendimiento y conocimiento, porque Él es cabeza del santuario. Cristo es cabeza del santuario. ¿Y cuál es el santuario? Tu propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y Él es quien da el conocimiento y sabiduría y entendimiento. Y eso dice aquí, el ministro del santuario de este tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Cristo resucitó, Dios lo levantó a ese templo, a ese tabernáculo que era el cuerpo de Cristo. Ahora Cristo a nosotros nos levanta también, porque nuestro cuerpo es un templo, es un santuario donde habita el Espíritu Santo, amados hermanos. 3. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas, sacrificios, y por eso es necesario que también tengan algo que ofrecer. Hermanos, Cristo ofreció una ofrenda tan perfecta por su iglesia, que fue su propio cuerpo. Cristo ofreció su sangre tan apreciada, limpia, sin mancha. ¿Para qué? Para que a su iglesia lo santifique y lo espíe y sea perfecta y viva en santidad, en unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que vale la sangre de Cristo. Y aquí que dice, así que ofrezcan ofrendas, dice también a nosotros. Mire lo que dice el interlineal de este versículo. Dice, todos son sumos sacerdotes designados para presentar ofrendas y sacrificios. Y por eso es necesario que también tengan algo que ofrecer. ¿A quién? A su iglesia le dice, tengan ustedes algo que ofrecer. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros ofrecerle al Señor? Hay sacrificios. Número 1, el que me ama guarda mis mandamientos. Es un tremendo sacrificio. El que me ama ayuda al que necesita. El que me ama ayuda a los enfermos. Son sacrificios. Si me amas, obedéceme. Ese es el mejor sacrificio que puede hacer la iglesia para su Señor. Porque dice, ofrezcan también ustedes sacrificios. No está diciendo macho cabríos, una oveja, un carnero, un toro. No. Eso no está diciendo. Está hablando algo físico que tú lo ofrezcas a tu Señor. Así como Él se ofreció físicamente, entregó su cuerpo y su sangre para darnos vida, ahora también dice que nosotros nos exigimos en esa manera, dando nuestro propio cuerpo en santidad a tu Señor. 4. Si estuviera sobre la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote. Claro, obviamente. Si Cristo estuviera aquí en la tierra, Él no fuera sacerdote.
Para eso está la ley y para eso hay de la tribu levitas, que en ese tiempo había sacerdotes. Pero como él ya murió, resucitó y fue levantado ese templo y él administra el santuario, ahora él es el sumo sacerdote de todos los tiempos y para siempre. Es Cristo. Entonces dice aquí, por ejemplo, en la ley que se exigía, estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra del futuro. Eso es lo que pasó antiguamente. Modelo, sombra y futuro, cuando Cristo llega a ser sumo sacerdote. Ahí terminó todo. Vean lo que dice aquí. Porque dice, estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales que hay arriba en los cielos. Tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a ver el tabernáculo. Ten cuidado de ti mismo, todas las cosas según el modelo lo que has mostrado en el monte. Mira, Moisés tenía que ser arrebatado al cielo, al tercer cielo, y Dios le mostró cómo era el tabernáculo, el santuario que hay arriba en los cielos. Y aquí le dice, ten cuidado, conforme lo que has visto, hazlo idéntico. Entonces era una réplica lo que existió en la época del profeta Moisés en el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice aquí. Pero nuestro sumo sacerdote, escúcheme, pero nuestro sumo sacerdote recibió un ministerio. ¿A quién se refiere? A Cristo. Recibió un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. Antiguamente, la tribu Leví, no podían ellos prácticamente ser en santidad, no podían vivir porque eran hombres pecadores, hombres con defectos, con debilidades. En cambio, Cristo fue Cristo santo y puro, sin mancha, sin arruga. No se encontró maldad ni siquiera en sus labios, dice claramente en la Biblia. Entonces, como Cristo es sumo sacerdote, tenemos mejores promesas. Mejores promesas en todo sentido de la palabra. Tenemos porque dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto. Ahora vamos a analizar este pequeño fragmento, lo que es el pacto. La vez pasada, en el primer volumen, más o menos había mencionado del pacto algunas palabras concretas. Pero ahora la medita que mencioné un poquito más a fondo este tema. La palabra pacto significa un acuerdo, número uno, y la palabra pacto significa que ambas partes hacen un convenio, sea cualquier índole, negocio, compras, lo que sea. La palabra pacto significa que hay un atestado imborrable, inviolable, que no se puede aumentar una jota, ni una tilde, ni quitar, ni aumentar. Porque tras de ese pacto de las dos personas que hacen un acuerdo, un negocio, qué sé yo, hay un intermediario. El intermediario a quien me refiero es Cristo mismo, o viéndolo humanamente, el intermediario es un notario público, por decirlo en esa manera. El notario público ha estudiado muchos años, veamos humanamente, estudió el notario público. Ese notario público tiene un peso legal de ley, respaldado por la Constitución de su país. Está respaldado. Aparte está respaldado por el Colegio de Abogados que estudió ese notario público. Eso no es una persona cualquiera, es una persona capacitada intelectualmente, basado bajo las leyes y parámetros de leyes de su país. Es el notario. Y en este campo, pasando a la vida espiritual, Cristo es idéntico. Es un intermediario que ve el documento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver esos dos puntos específicos.
El Antiguo Testamento está basado con seis pactos. Y el Nuevo Pacto equivale a 7 pactos en la Biblia, generalizándolo todo. ¿Qué hace Cristo, este notario espiritual, vamos a llamarlo de esa manera para entenderlo mejor? Cristo trae los acuerdos del pasado, los estatutos que fue pasado. Pero dentro de ese pacto que hay, la superioridad de un pacto mayor, fueron las 2 tablas de piedra que son los mandamientos. Por eso las dos tablas de piedra es el pacto, lo dice en la Biblia. Es un pacto que Dios conversó con el profeta Moisés y entregó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel aceptó en obedecer. Ahí hay una ente de lo que es el Antiguo Testamento, en los pactos. Ahora la iglesia que hace, por ejemplo, vamos a la iglesia o los discípulos. Los discípulos y la iglesia es el origen gentil. No somos origen judío, no somos ni Grecia, ningún por el estilo, ni egipcios, nada, ni los árabes, ni musulmanes, no lo somos. Somos origen gentil. Que el origen gentil es la iglesia, la novia, la reina de Cristo, la futura esposa de Cristo. Es el origen gentil, la iglesia. Pero aquí la iglesia, ¿qué exige? Exige un modelo para el servicio a su novio. Vamos a verlo en esa manera. Ahora dígame, el modelo, ¿a qué me baso en el nombre del Señor? Voy a tomar 2 personajes, ejemplo. Juan y Javier, son jóvenes, se enamoraron. Ojo, Javier viene una dinastía que fue creada de sus padres, ¿es cierto? Al modelo de sus padres. Pero María también viene por una dinastía de sus padres, como fue criada por sus padres. Pero Javier, ¿qué es lo que dice? Mira, estoy enamorado de ti, te amo, te quiero casarme contigo, tú vas a ser mi esposa. Vea, el novio dice eso. Pero el novio dice, ¿sabe qué? Yo quiero que tú seas esto. Para que tú seas mi esposa, primero aprende a amarme. Para que seas mi esposa, tú tienes que aprender a respetarme. Para que seas tú mi esposa, tienes que estar atenta conmigo. Para que tú te cases conmigo, tengo que ver cómo tratas a tus padres. Para que tú seas mi esposa, tengo que ver cómo convives con la vecindad. Y todo eso como novio, Javier lo pone esos parámetros a su futura novia o su futura esposa que va a ser. ¿Me dejo entender? Cristo, ¿qué hace? Marca esas palabras que estoy mencionando, lo regulariza basado en el Nuevo Testamento, en el amor. El Nuevo Testamento son los requisitos para una verdadera esposa de Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Tiene que trasladar del Antiguo Testamento todas las leyes, trasladarlo al Nuevo Testamento, regularizarlo. Por ejemplo, antiguamente simplemente era ojo por ojo, diente por diente, venganza, eso existía. Por ejemplo, había un muchacho borracho, contumaz, muchacho no respetaba a papá, mamá. ¿Qué hacía el papá? Dice que informaba a los ancianos en el pueblo y le decía, tengo mi hijo borracho contumaz. No obedece a vuestra voz. Y salían, dice, los ancianos y el pueblo lo apedreaban al muchacho hasta que muera. ¿Por qué? Porque la ley lo exigía eso, lo exige la ley. ¿Ah? La ley exige. Y esto entonces quiere decir que la ley estaba imperfecta, no existía el amor ni el Espíritu Santo en esa época. En esa época eran gobernados el pueblo de Israel por la ley.
eran gobernados al pie de los decretos de ley, en todo sentido de la palabra. Un adúltero, una adúltera, simplemente investigaban y lo mataban a pedradas. Ese era por conducto regular de este tutor que se llama ley. No estoy hablando de mandamientos. No confundamos las cosas. Una cosa es mandamientos, otra cosa es leyes. Y otras cosas son decretos. Y otras cosas son estatutos. Son cuatro cosas tan diferentes. Estoy hablando de leyes. Por eso la ley sirve para el pecador, pero para la iglesia que es santa, sin mancha, sin arruga y vive con su Señor en armonía y en amor, ¿para qué le sirve la ley? No le sirve la ley, porque esta es perfecta. Pero la ley sirve para el agresor, para el chismoso, para el blasfemo, para el iracundo. Para todo lo que hacen las cosas contrarias, sirve la ley, para aplicarles la ley. A eso sirve la ley. No estoy hablando de mandamientos. Mandamientos es otro punto. Es otro punto de podemos estudiar posteriormente. Ordenanzas y decretos son muy diferentes también. Pero aquí en este nuevo pacto, ¿Cristo qué hace? Anula los decretos. Por eso la novia no va a ser manoseada por el anticristo en el día del arrebato de la iglesia. Porque no hay decreto. Los decretos caducaron en la cruz de Cristo. Vea usted, ordenanzas también caducaron las ordenanzas. En cambio los mandamientos son eternos. Solamente se puede variar en el amor. Estatuto sirve interno, no sirve para el público. Veamos ese punto específico. Por ejemplo, aquí en el mundo, toda organización tiene sus estatutos internos para que se rijan el pueblo o los feligreses, qué sé yo, por esa línea de estatutos. Pero acá los decretos y ordenanzas ya han caducado. Sino que todos esos decretos fueron de emergencia y de urgencia. Sabemos bien nuestro gobierno, por ejemplo, decreta un decreto de ley de la noche a la mañana, o ordena, pum, haz esto. Pero son temporales, no son eternas. Los mandamientos es muy diferente y leyes es muy diferente, no confundamos. Para aquí el Señor, ¿qué hizo? Trasladó, número uno, los mandamientos. Dos, trasladó las leyes, que lo reguló, ¿en qué? En amor. Por eso dice, ama a tu enemigo, dale la otra mejilla. ¿No dice en la Biblia? Por eso dice, si alguien te odia, hazle el bien. No te vengues, es pecado. Ahí se ve la diferencia de las leyes. Pero aquí dice, Cristo prácticamente dice que hace nuevo pacto, nuevo acuerdo. Él es el intermediario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es quien hace estos mutuos acuerdos. Mutuos acuerdos. Por eso el origen gentil es tan, en verdad, tan apremiada es la iglesia, que tiene lo que no tiene el pueblo de Israel. Ese es el problema. Pero la iglesia no valora eso. La iglesia siempre vive en sus comodidades, vive sosegona, sin reflexionar, no valora tantas cosas. Ese es el problema de la iglesia, porque las iglesias son las personas que vengo mencionando. Porque dice aquí, pero nuestro sumo sacerdote recibió un mejor. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario de hacer un segundo pacto. Ahí vengo mencionando. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no había necesidad de hacer otro pacto, otro acuerdo. Pero acá hay que analizar, Dios lo quiso así. ¿Qué hubiera sucedido si el primer pacto que recibió Moisés hubiera alcanzado la salvación solamente a la nación Israel, las 12 tribus de Israel? ¿Qué hubiera pasado con el origen gentil que somos nosotros? No tendríamos salvación.
Y no hubiera venido el Hijo de Dios tampoco. No existiría la iglesia. Entonces hay que entender que Dios todo lo planificó a la perfección. Las leyes o los mandamientos antiguos fueron imperfectos porque Dios lo quiso así. Lo quiso así porque dentro de esas leyes y mandamientos, ¿quién pagaba los platos rotos, hermano? Los pobres animales. Matar un corderito de un año para perdón de pecado por un verdugo, por un sinvergüenza, ¿es lícito o está bien? Es inconcebible. Porque dice que en la Biblia, escúcheme, dice cuando mataban un cordero para perdón de pecados, al pecador lo traían de acá del oído y lo hacían imponer las manos sobre el corderito. Y lo hacían mirar al pecador de frente a los ojos del cordero. Y el cordero dice que lloraba. Lloraba porque sabía que su sangre va a ser para salvarlo a un condenado. Lloraba ese corderito. Lloraba. Y el pecador que hacía mirando eso, se desplomaba con el corazón dolorido. Y entraba en conciencia qué clase de persona, de perverso que había vivido. Y por culpa de él, este corderito inocente está muriendo. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y eso Cristo vio, Dios vio. ¿Qué vino? Tenía que venir Hijo de Dios. No solamente darle vida a los humanos. Dios vino a salvaguardar a todos los animales que fueron prácticamente sacrificados por culpa de los condenados, que son los seres humanos. Eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso yo le digo que los mandamientos antiguamente fueron imperfectos. El problema es, a veces, cuando no analizamos, no investigamos bien, nos parece un juego, nos parece algo, bueno, pero no es así. Y aquí dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario del segundo pacto. Pero Dios, a reprocharle sus defectos, dice, vienen días, dice el Señor, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel de Judá. Acá vamos a analizar, por ejemplo, el antiguo Israel, los sacerdotes eran de la tribu levitas. Pero acá Cristo lo invierte, cambia de tribu a la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá sale el sumo sacerdote, hoy por hoy, que está ahí arriba, en la Nueva Jerusalén, administrando el santuario de la iglesia. ¿Te das cuenta entonces de qué estamos hablando? Se invirtió la ley. Se invirtió ese mandamiento. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. ¿Qué es cumplir? Lo que faltaba, el amor. Y salvar lo que se estaban sacrificando por culpa de los condenados que eran los animales. Y dijo, por eso acá hay versículo que dice, Cristo le dijo a papá Dios, le dijo, envíame a mí, yo voy a ir. Lo que tú es tu voluntad voy a hacer. Mi cuerpo servirá para salvar a la humanidad. Hay textos. Vea, tomó el reemplazo de estos corderitos Cristo. Porque era darle una pena tremenda, hermano, matar a un corderito de un año. Y ve lo que está llorando, que va a derramar su sangre por estos condenados que vivían en el pecado. Es algo terrible. Y eso hay que rescatarlo, eso, hermanos. Lo hoy por hoy que los israelitas de acá del Perú están cometiendo un grave error. Están cometiendo un grave error porque, claro, en la Biblia dice sacrificios, holocaustos, simplemente lo ofrecen que son estatutos. Sí, son estatutos. Pero ese estatuto se convirtió basado en el amor.
Son ofrendas, hay que dar para que sirva de testimonio. Sí, está dentro de la ley, pero no para perdón de pecados, ya no. Es inútilmente. Veamos otro libro más, a ver, el libro Romanos, así nos vamos al libro Romanos capítulo 10. A ver qué nos dice allí, también nos va a entender un poco más. Creo que este tema nos va a quedar tan pequeño que tenemos que seguir predicando el día viernes. Bien, libro Romanos capítulo 10, versículos de 4 a 17. Dice, escúcheme lo que dice aquí. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Ahí está. El cumplimiento de la ley es Cristo Jesús. Y esa ley alcanza toda la humanidad, aún alcanza a los animales que fueron sacrificados por culpa de la agresión de los seres humanos. Por eso dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Por ejemplo, hay otro término de la ley. En el idioma hebreo, por ejemplo, ahí no habla 10 mandamientos. Ahí habla 613 mandamientos. Es muy distinto. ¿Por qué habla 613 mandamientos? Porque está ya desmenuzado cosa por cosa. En el idioma hebreo yo tengo esos 613 mandamientos y es muy bonito, muy excepcional, de verdad. Pero aquí dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Antes la ley era injusta, como vuelvo a repetir. Pero ahora Cristo lo convirtió basado en el amor, ahora la ley es justa, basado en justicia y en el amor. Se invirtió las cosas. 5. Moisés escribe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ella. Moisés, cuando recibió los mandamientos, dijo bien claro al pueblo de Israel: el que practica y obedece los mandamientos vivirá por ella. Bien claro dice en la Biblia, y aquí lo dice. Pero el problema es que el ser humano lo pervierte, las leyes, sea humanas o espirituales, para mal. Y cuando Cristo estaba aquí en la tierra, eso fue su lucha frontal contra los fariseos y los saduceos. Contra las costumbres de los ancianos era muy frontal Jesús, porque los mandamientos de Dios lo habían pasado por encima y habían puesto nuevos mandamientos, creyendo que estaban haciendo bien ante Dios. Vea, eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces hoy por hoy tenemos un tutor que es el Espíritu Santo, que Él siempre nos va a guiar por buen camino basado en la justicia y en el amor en esa ley o en esos mandamientos. Pero la justicia que se basa en la fe, dice así, vea usted, la justicia está basado en la fe. Amor y fe, te conviertes justo. Amor y fe, te conviertes obediente. Porque dice, pero la justicia que se basa en la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje. Ya no, pues hermano. Cristo está con nosotros. Cristo está dentro de ti, que tú eres un templo. Él está ahí. No hay necesidad de subir al cielo y quién bajará a Cristo. No hay necesidad que baje al infierno y lo traiga a Cristo y me eduque, me enseñe. Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro de nosotros. Y en esta Biblia está bien plasmado todas las ordenanzas de Cristo. ¿Quién dice? Lo que dice es la palabra, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que practiquemos y prediquemos. La palabra de fe es que practiquemos y prediquemos. Eso es lo que dice aquí.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón y Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Simplemente es algo sencillo. Antiguamente era la ley. Era muy complicadísimo para los seres humanos. Pero ahora simplemente creéis en Jesús, creéis que en Dios lo levantó de entre los muertos y vivirás. Pero por fe. La fe es lo que mueve montañas, hermanos. Por ejemplo, la iglesia es tan privilegiada y se ha ganado los honores parte de Dios y de Cristo en estos puntos específicos. Por ejemplo, nosotros creemos en un Dios que no conocemos, simplemente sabemos que es un Dios en espíritu y todopoderoso. ¿Es cierto o no es cierto? Creemos en un Señor Jesucristo que hoy por hoy lo conocemos, nuestro Salvador, y es nuestro sumo sacerdote, pero conocemos por la historia. Pero cuando hablamos de Él, nos sentimos felices y alegres y sentimos su presencia en espíritu. ¿Es cierto o no es cierto? Creemos en el Espíritu Santo también, que Él está hablando por nuestra boca. Él nos trae acá a la iglesia. Él es quien nos hace recordar. Por Él pronunciamos la palabra, estudiamos la Biblia, etcétera, etcétera. Creemos en un Espíritu Santo que no sabemos por dónde viene. Mire, idéntico que al padre Abraham. Abraham obedeció solamente por dos palabras. Dijo: deja tu parentela y sígueme y te mostraré dónde vas a ir. Simplemente. Abraham creó a una divinidad que es Dios mismo. Ahora nosotros creemos en una divinidad que no lo vemos, pero sí percibimos y la sentimos, que Él está con nosotros. Es Dios y Cristo y su Espíritu. Percibimos a Él y cuando le pedimos nos presta ayuda. Siempre, pero basado en la fe, obediencia y en la justicia. En ese punto específico está hoy por hoy la iglesia arraizado en esa piedra angular que es Cristo mismo. Está allí. Y la iglesia se ha ganado unos tremendos honores hoy por hoy espiritual ante Dios y ante el Señor Jesucristo. Nos hemos ganado. El problema es que la iglesia ha perdido los valores muy diferentes. No sabe valorar. Valora lo material, pero no valora lo espiritual. Ese es el punto de la iglesia hoy por hoy que está quejando. ¿Cuál es lo material? Vive siempre su corazón en lo terrenal. Pero si la iglesia valorara a su Señor, su corazón estuviera arriba en los cielos y sería distinto la vida de la iglesia. Pero lamentablemente la iglesia está así, cojeando, como dice, ¿no? Y eso tenemos que nosotros marcar diferencia, que Cristo es todo para nosotros. Cristo es nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro hermano, nuestro Dios. Él es todo para nosotros. Él es nuestro mejor amigo. Donde vamos, Él está con nosotros. Él es nuestro confidente, que tú puedes contarle tus secretos a Él. Y Él te comprende y te perdona. Pero si tú cuentas tus secretos a tu hermano, fulano, mengano o amigo, siempre te va a traicionar posteriormente. Pero Cristo y Dios nunca te va a perdonar, nunca te va a traicionar. Al contrario, te va a ayudar. Te va a soportar tus debilidades, tus flaquezas. Te va a soportar tus falencias como ser humano, que somos imperfectos en este mundo. Te va a ayudar tus cargas. Ese es el punto específico que la iglesia tiene que aprender a valorar a su novio, que es Cristo Jesús. Sigamos con el tema. Veamos, por ejemplo, con el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Hermanos, nosotros tenemos que ser consecuentes en nuestra vida diaria. ¿Qué es la vida diaria?
Tu corazón tiene que estar 100% embocado a tu Señor. No desconectarte. En nuestras oraciones tenemos que decir: Dios mío, Señor Dios Todopoderoso, quiero llevarte mi corazón a donde yo vaya. ¿Qué es la palabra llevarte? Quiere decir que embocado tienes que estar todo durante el santo día con el pensamiento en Dios. Eso significa andar de mano con Dios, así como Noé andó de mano con Dios, dice la Biblia. Quiere decir que Noé nunca se descuidó de Dios, del pensamiento del papá. Ahora nosotros como iglesia tenemos que andar en esa manera, no desconectarnos del corazón con Dios. Y de Cristo también igualito. Cuando oras tienes que decir: Señor Jesús, quiero llevarte mi corazón todos los días, no fallarte. Llevarte, ¿qué significa? Que estés pensando cada instante con Él, conectado en pensamientos. Ese es andar con Él. Y entonces, aquí dice: y así alcanzarás la salvación con la boca. Con la boca se maldice y se bendice también. Y versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que cree no será defraudado. Claro. Creer en algo es muy bueno. Por ejemplo, hoy la historia de la humanidad, por ejemplo, por verlo en esta manera, todo ser humano siempre ha buscado un obstáculo para servirle a Dios. Desde la creación ha sido en esa manera. Siempre el ser humano tiene que buscar un muñeco, o tiene que buscar una Virgen María o San Martín, por intermedio de esa imagen, para poder servirle a Dios. ¿Te das cuenta? El ser humano tiene ese problema. El ser humano común y corriente no puede adorar a Dios donde no hay nada. No puede, porque tiene que necesitar algo ver para que pueda servir a Dios. Pero la iglesia que somos nosotros no hacemos eso. Nosotros adoramos donde no existe nada. Esa es la gran diferencia que nos hace. Nosotros nos postramos donde que no existe nada, no hay nada, en cuatro paredes. Pero sentimos la presencia de Dios, sentimos el Espíritu Santo, sentimos que Dios nos da la mano, sentimos que Dios nos ayuda siempre, ¿o no es así? Esa es la gran diferencia entre la persona del mundo y la iglesia. Somos tan distintos. Pero para eso hay que creer. Y cuando uno cree, viene la fe. No crees en nada, no tienes nada de fe. Ese es el punto. Vea. Por eso, hermanos, todo esto tenemos que entender nosotros, que estamos siempre viendo este tema, que es el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, Él está, hermanos, con nosotros. Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestras flaquezas, sabe como seres humanos que somos imperfectos, siempre vamos a fallar. Pero Él nos tiene paciencia, siempre está con nosotros, soportándonos nuestras debilidades. Es el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Él es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Y aquí dice claramente, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es un Señor de todos, rico para todos, lo que lo invocan. ¿Vean? Para Cristo no hay diferencias, hermano. Sea ciego, menos válido, sordo o mudo, o sea rico o pobre, ladrón, delincuente, lo que sea, para Él es igual. No hay acepción de personas, no hay. Todos somos iguales para el Señor, porque Él nos ama. Verdadero amor que tiene a su iglesia.
Pero lo ama, Él a quien ama, a los que viven en la verdad. El que viven en la verdad no saben mentir. Él ama a quienes saben obedecer. Él ama a quienes que cada momento lo invocan su nombre para conversar. ¿Y cómo se conversa? Mediante una oración. ¿Cómo se halaga a Cristo? Mediante las alabanzas, himnos, etcétera, etcétera, que son frutos de nuestros labios para engrandecer ese nombre que se llama el sumo sacerdote, que es Cristo mismo, o en pocas palabras, es Dios mismo. Es Dios mismo. Ahora bien, como invocarán a aquel cual no ha creído, ¿cómo creerán en aquel que han creído? Dice, está hablando de dos puntos específicos. Veamos otro libro más para avanzar, el libro de Romanos capítulo 11, versículos de 1, 4 y 5, 7, 8, 11, 25 y 26 y 27. A ver. Capítulo 11, versículo 1 y 4 dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Quién habla aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, por lo tanto Dios no desechó a su pueblo Israel. Porque yo también soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice. Mire. Acá hay una tremenda confusión a veces cuando uno no investiga bien, hay que analizarlo. Muchos de los hermanos dicen que la iglesia es la máxima y a los judíos, etcétera, etcétera, Israel, ella no tiene nada que ver aquí. Tremendo error. Eso no es así. Aquí el apóstol Pablo dice, Dios no desechó a su pueblo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Simple. En este nuevo pacto, hermanos, está unido toda la humanidad, sin excepción de personas, no existe. Sea judío o no judío, sea griego o no griego, sea gentil o no sea gentil, todos estamos llamados para arrepentimiento y ser una iglesia y esposa del Cordero. ¿Sí o sí? Eso es lo que dice aquí. 4. La cual fue respuesta divina. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado de rodillas delante de Baal. Acá hay un pequeño punto. Hermanos, en la Biblia dice que mi pueblo Israel desobedeció, ya mi pacto invalidaron, etcétera, etcétera, etcétera. Dice en la Biblia. Pero aquí Pablo dice, Dios no desechó a su pueblo. Bien. Pero aquí dice, hay reservistas, 4,000 que nunca se doblaron las rodillas ante el paganismo de la idolatría en el versículo 4. ¿Nosotros qué estamos haciendo ahora, hermanos? ¿Qué somos nosotros? ¿Estamos contra la idolatría o no es así? ¿Y aquí qué dice? ¿Quiénes somos nosotros? A ver, vamos a verlo, no porque nosotros estemos ahí, pero vamos a ver una referencia. Dice, la cual, mejor lo leo todo el versículo, ¿ya? Por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, número 1, no lo desechó a los judíos, jamás de la vida. Al cual conoció desde un principio. ¿No saben que ustedes lo que dice es la Escritura acerca de Elías? Mira, de convocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, solo yo he quedado, ahora me quieren matar. Un tiempo Israel mató a todos los profetas y el profeta Elías estaba perseguido por la misma nación Israel. Y acá Dios le contesta. En el versículo le contesta, dice, ¿cuál fue la respuesta divina? Dice aquí. Me he reservado, dice el Señor, 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Y quiénes son ellos? Escúcheme.
De la misma manera que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido para la gracia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los remanentes que no doblamos rodilla ante el paganismo, ante la idolatría. Hemos sido reservados ¿para qué? Para la gracia de salvación en Cristo Jesús, hermano. Eso es lo que está diciendo acá textual. ¿Y quién es la gracia? Cristo mismo. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. 7,000 hombres Dios lo guardó. ¿Para qué? Para la gracia, remanentes. Mira, dice, de la misma manera, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por la gracia. ¿Quién escogió? Cristo. En esos escogidos está esta iglesia, pues, hermano. Que estamos luchando contra el paganismo, contra la idolatría, estamos contra los que tienen a Cristo hoy en la tierra en esas organizaciones. ¿Estamos o no estamos? Claro que sí. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería la gracia. En otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ve? Entonces nosotros estamos por gracia, por fe, por obediencia, y estar en contra de la idolatría y del paganismo. No doblamos rodillas aunque nos insulten, aunque nos digan, oye, tú eres un vergüenza. Bueno, de todo nos pueden calificar, pero no doblamos rodillas porque sabemos bien que estamos en la verdad. Estamos en la palabra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Y el que está en Cristo vive en la verdad y en la justicia, hermanos. Es el sentido lo que hoy por hoy estamos estudiando la Biblia. El sentido de todo esto. Entonces, a ver, versículo 7. Entonces que Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Israel no lo alcanzó, hermano, la gracia. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, los remanentes. En pocas palabras, el origen gentil. Alcanzaron la gracia, alcanzaron a Cristo. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no pueden ver, oídos, y no tienen ojos que no pueden ver. Ahora, ¿quiénes son esos? Los que están metidos en la idolatría. Ahí está, por ejemplo, la IMIMPU, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, que tienen a Jonás, que es su Jesús, su Salvador. Ellos que están ciegos, no pueden ver ni oír la verdad. ¿Por qué? Porque están metidos bajo la ley. La ley que está lleno de venda el corazón y los ojos. Bíblicamente lo dice. Pero si estuviéramos basados en la ley del amor, que es Cristo, la verdad, sería muy diferente. Cambiaría las cosas. Cambiaría las cosas. Por eso Israel tiene un espíritu de ceguera. Acá lo dice, espíritu de ceguera prácticamente. No puede ver. Ellos ven lo que determine su corazón, sí ven, y eso obedecen. Y bien dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Maldito el hombre. ¿Quién conocerá al corazón del ser humano? Nadie. Solo Dios conoce. Y mucha gente dice, yo ando con mi corazón, lo que habla mi corazón, obedezco. En pocas palabras, maldito el hombre que confía en su propio corazón. Ese es el problema. Eso es lo que aquí estamos hablando. En el versículo 25, ¿qué nos dice? A ver. Dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes, parte de Israel. Se ha
endurecido esto será así hasta que se haya comprobado totalidad de los no judíos. Hermano, Israel van a estar así, endurecido el corazón con esa venda hasta que se complemente el origen gentil en arrepentimiento y al servicio de su Señor. Una vez que se complementa todo eso, recién esa venda, esa ceguera, serán abiertos los ojos y entenderán quién es la verdad. Todos los que están bajo la ley estoy mencionando. No la iglesia ya vive en la verdad y sabe quién es su Señor. La iglesia sabe quién es su novio. Y la iglesia sabe que muy pronto se va a casar con su novio. La iglesia sabe que muy pronto se va a ir arriba a los cielos en el arrebato de la iglesia. Sabe muy bien. Pero los que viven con la ceguera, ellos no entienden eso. Dice en el versículo 25. 26, después de esto todo Israel será salvo como está escrito. ¿Ve? Después que todo se haya concretado, el origen gentil, grecios, todo lo que es el mundo, la humanidad, recién Israel va a ser salvo. Recién último será salvo Israel. Ese es el punto. Ahora veamos, por ejemplo, la palabra Israel. Vamos a analizar un poquito este tema, lo que es la palabra Israel. Muchos a veces desconocemos esa palabra. Esa palabra Israel está en seis letras. Conforma una palabra Israel. Hermano, la palabra Israel está todos los nombres de los patriarcas. Número 1. L es Lea. R de Rebeca. S de Saúl. A Abraham. Y Isaac. En esas 6 letras están todos los patriarcas. La palabra Israel. Ojo, Israel. Por eso la iglesia tiene un tremendo compromiso y obligación y respeto a esa palabra Israel. En la iglesia pesa, en los hombros de la iglesia pesa esta palabra Israel, que es los patriarcas. Está ahí, en los hombros. ¿Por qué? Porque se tenía que testificar, Dios lo encerró en esa palabra, todos los nombres. De Abraham, Isaac, Jacob, R de Rebeca, Lea, Jacob, todos ellos están ahí en esa palabra. Y Dios dice, mi nombre es Israel, también dice. También su nombre es Israel. Por eso Dios es quien creó la congregación Israel. Vamos a ver en 2 términos. La primera congregación Israel, donde conforman en el Medio Oriente las 12 tribus de Israel. La palabra congregación es donde hay multitud de gente, multitudes. Ahí congregan esa multitud de gente. Y Dios la creó esa palabra y dijo, mi pueblo será llamada congregación Israel. Ojo. Que ahí en esa congregación Israel están los patriarcas ancestrales a partir de Abraham. Están ahí. La mamá, el papá de los 12 tribus de Israel también están ahí. En ese término se lo maneja este punto específico. Estoy hablando algo humanamente terrenal, no estoy hablando espiritual. Por eso, la nación Israel en Medio Oriente, Medio Oriente es la nación Israel, que conforma las 12 tribus de Israel. Ellos llevan tremenda responsabilidad patriarcal, porque ellos son descendientes por sangre y por dinastía, y por reyes y profetas provienen ellos de ahí. Ahí está, por ejemplo, Esaú, ahí está, por ejemplo, Ismael,
son descendientes de ahí. En cambio, el pueblo de Israel espiritual es otro punto muy diferente, porque es el Nuevo Testamento, el Nuevo Atestado, nuevos acuerdos. Es muy diferente. La novia o el origen gentil venimos nosotros por adopción. Somos hijos adoptivos por intermedio de la gracia que es Cristo Jesús. Somos por gracia. Somos hijos adoptivos por el padre Abraham de la fe. Por fe. Somos hijos adoptivos de Dios. Es muy diferente. Pero trasladando esa palabra Israel, tenemos que explicarlo un poquito mejor. Si somos hijos adoptivos, nos alcanza la palabra Israel espiritual. Por intermedio de eso, sí nos alcanza. Porque Jesús dice, la salvación proviene de los judíos. Cuando Jesús está hablando con esta mujer de Samaria, con la samaritana en el pozo de Jacob, claramente lo dice. ¿Qué hubiera pasado si los judíos hubieran aceptado a Cristo? Nosotros no tuviéramos salvación. Estuviéramos perdidos con el diablo. Pero Cristo lo dice, la salvación proviene por los judíos, dice allí. ¿Qué quiere decir? Que hemos visto en los versículos que Dios les ha dado un espíritu de venda, que no entiendan, no vean, no oigan la verdad. ¿Para qué? Para que al origen gentil nos alcance la salvación por intermedio de la gracia que es Cristo Jesús. Simple. Entonces, la palabra Israel espiritual, guste o no guste, por decirlo en esta manera, es espiritual, vive la iglesia en la palabra Israel. ¿Y quién la creó ese pueblo Israel espiritual? Es Cristo. En pocas palabras, es Dios mismo. O sea, vemos hoy en la Biblia que hay dos pueblos distintos. Pueblo físico, que es la nación Israel en el Medio Oriente, y vemos un pueblo espiritual que está en todo el mundo, llamado iglesia, llamado templo del Espíritu Santo, llamado que gobierna el Señor de señores. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Gobierna en ese pueblo Israel espiritual. Simple. Ahora en la Biblia dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén, que dijo, en otros rediles también tengo mis ovejas. Perfecto. Es necesario que lo traiga a un solo redil. Ahora explicativo. Si la iglesia es un pueblo Israel espiritual, escúcheme, queda en entender Cristo ya lo unió esas ovejas que están en otros rediles. ¿Lo unió en qué? Espiritual. Nos ha unificado todas las personas que viven en la voluntad de Cristo y de Dios, y es una novia perfecta. Ya estamos uno en Cristo. Uno en Cristo, sin acepción de personas, pero espiritual ya somos uno. Pero físicamente no, hermano, no. Como siempre les digo en mis prédicas, físicamente el ser humano tiene la mente extorsionada, tiene la mente torcida, chueca. Mientras que nosotros tengamos pensamientos adversos y tengamos idiomas que nos dominan nuestro lenguaje, nunca vamos a llegar a comprendernos ni entendernos. Para que haya eso, una unión mental, como dice en la Biblia, tiene que haber un solo idioma, uno, y tiene que no haber maldad aquí en este mundo, jamás. Ahí recién llegaremos a un profundo entendimiento con un solo sabiduría, el bien, y punto. ¿Y eso dónde está? En la Biblia lo dice, pero ¿cuándo va a suceder eso? En el milenio. Porque en el milenio dice no habrá idiomas, en el milenio dice no habrá conocimiento del mal, solo va a haber del bien.
Ahí sí, físicamente nos va a unificar. ¿Pero quién? Es Cristo, no el hombre. Pero espiritualmente, Cristo ya nos unió. Eso sí, nos ha unido, hermanos. Ahí se cumple lo que dice Cristo. Es necesario que traiga de otro redil mis ovejas. Ya lo ha traído. En espíritu ya están sirviendo a Dios también como nosotros. En espíritu y en verdad. Y eso dice aquí. Porque si tú que por donde nos hemos quedado, bendito sea Dios. Gloria al Señor. 26. Dice: después de esto todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará del Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí está, ¿ve? ¿Cuándo va a ser eso, hermanos? Casi cerca al milenio. En la época del anticristo va a funcionar eso. Porque ahí Cristo va a venir a rescatar a la nación Israel. Ahí donde que Israel tiene que recibir a Cristo en la segunda venida. Ahí va a ser el punto específico que está mencionando acá. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Ahí está, ¿ve? Por cuanto al evangelio, hermano, y los judíos de Israel tienen celos de la iglesia. Sabemos muy bien eso, dice. Incluso el profeta Moisés lo mencionó. ¿Ah? Lo dijo. Entonces, Israel hoy por hoy tiene celos de la iglesia. Pero aquí dice, todo tiene su momento. Ellos también van a ser perdonados, pero a su momento, a su momento. Todo tiene su tiempo, todo. Veamos otro libro más, todavía nos falta, todavía hay tiempo. Gloria al Señor, bendito sea el Señor Todopoderoso. Ahora veamos los Hebreos capítulo 7, versículo 22. A ver, 7:22, ¿sabe que nos dice? Los Hebreos. Dice en esta manera 7:22, amados hermanos, 22, 18, 19 y 28. Dice 7:22. A ver qué nos dice aquí. Escuche. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Vengo mencionando. Cristo es quien nos garantiza una mejor pacto, un mejor acuerdo, mejores requisitos, mejores promesas en todo sentido de la palabra. ¿Quién garantiza? Es el mediador. ¿Quién es el mediador? Es Cristo mismo, que Él firmó con su preciosa sangre en este mutuo acuerdo. Eso es lo que dice, y versículo 18 también nos dice aquí. 7:18, bendito sea el Señor. Dice en esta manera: de modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar indeleble y inútil. Ahora veamos aquí, hermano. Una cosa es ordenanzas, otra cosa son leyes, pero acá hay un mandamiento que dice que queda inútil. Queda inútil, inacuado. Ya en pocas palabras, inservible ya poco. En vías de desaparecer. Miren lo que dice aquí. Por lo tanto, es Jesús quien garantiza un pacto mejor. De modo que el mandamiento anterior queda anulado por resultar indeleble, inútil. ¿Ah? ¿Cuál fue el mandamiento anterior, hermanos? A ver si hacen memoria. El mandamiento fue vivir por la ley. El mandamiento fue vivir por los rituales que están dentro de las leyes. Mandamiento fue apedrear a una adúltera. Mandamiento fue prácticamente ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Se castigaba, era la venganza. Y ese mandamiento quedó inútil. Porque Cristo tomó esa posición.
Es uno de los mandamientos que ya quedó inútil. Y dice aquí, claramente dice, de modo que el mandamiento anterior, no dice mandamientos por si acaso, dice mandamientos hablando de uno, no de varios. ¿Ah? Anterior queda anulado por ser resultado inútil. Se anuló ese mandamiento. Uno de los mandamientos. Y ese que queda anulado, ¿qué puso Cristo ahí? El amor. Lo invirtió, saca lo inútil y pone el amor. Ahí está el punto específico, hermano, de la iglesia. Saber amar a Dios, amar a Cristo, amar a su prójimo y amarse a uno mismo. Dice en el versículo 18 de los Hebreos, y el versículo 19 dice, ya que la ley no perfecciona nada, en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Mire, las leyes no perfeccionan a nadie. Jamás en la vida perfeccionan las leyes. Textual lo dice aquí en los Hebreos. La ley más bien te vuelve rebelde. Vamos a ver un poquito las leyes terrenales. Ejemplo, a un delincuente lo encuentras robando. ¿Qué hace la ley de esos países? Lo agarran, lo enjuician y lo condenan, ¿es cierto? Eso es lo que específicamente la ley terrenal de cada país tiene esas reglas de juego, esos parámetros. Pero si estuviera bajo el amor que hacen a este delincuente que robó, lo meten a la reformatoria. El Estado debe pagar a esa reformatoria que este ciudadano salga un hombre de bien posteriormente a unos años a la sociedad. Pero el Estado no lo hace eso. En cambio, al delincuente que lo agarran, lo meten preso, lo meten a la cárcel 10, 15, 20 años. Primer lugar, ¿qué hicieron con esa ley? A ese muchacho está adentro que aprende a ser rebelde. Número 1. 2, adentro aprende, encuentra otros delincuentes más perversos, más avesados. Aprende malas cosas también ahí. Mientras que la familia maldice a la ley y al gobierno. A la familia lo convierte más rebeldes también a la familia. En vez que el Estado debe agarrar a ese muchacho, meterle a la reformatoria y que se capacite y tenga una preparación, una carrera para que sea brillante en la sociedad y ejemplo de familia. Entonces da a entender que la ley convierte al hombre más rebelde. Por eso hoy por hoy se ve tanta delincuencia, tantos asesinos, tantos ladrones. Y aquí que dice que la ley no perfecciona a nadie. A nadie perfecciona la ley. La ley te hace rebelde, sí. Dice en el 19. Ya que la ley no perfecciona nada. En lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acerquémonos a Dios. Ahí está el sentido. Ese es el punto específico lo que vengo mencionando sobre las leyes. Hay leyes que no perfeccionan. Al ser humano lo vuelve rebelde. Ahora en las leyes espirituales son idénticos. Un ejemplo, en esta casa de adoración. Acá hay una señora, una hermana que se llama Tomasa. Allá vamos a pongámoslo Tomasa que se llame. Si a esta señora yo le aconsejo bajo la ley, se va a volver más rebelde. Le voy a decir, hermana Tomasa, aquí la ley dice, no andarás chismeando, ¿qué has hecho? Ese es pecado.
Y esta señora se va a ir a su casa y va a empezar a hablar a todo el mundo. He ido a la casa de oración, tal fulano me ha dicho esto, fulano me engano. No, yo no me voy a esa religión no voy. Es mala, son malos esos hermanos. ¿Cómo Dios existe, pero a mí me sancionan por la ley? Dime, ¿qué has hecho con esa persona, con la hermana Tomasa? Lo convertiste rebelde, encima te pone en boca de todos, empezando de su pastor. Dígame, ¿perfeccionó? No. Pero si tú tienes amor, tienes saber la ley, acércate, hermanita Tomasa, quiero conversar contigo, mira, por el amor de Dios, con el respeto que usted se merece, y vamos a hacer, ¿qué le parece? Vamos a trabajar de esta manera. Hermanita, ¿qué dice usted? Esa hermana, ¿cómo se va a sentir? Dígame. Halagada, querida, amada por sus hermanos. Va a ir a su familia, le va a contar, va a decir, hermanos, y cometí este grave error, pero el pastor vino y me habló muy bonito, me he sentido muy bien. Vamos a la iglesia, mamá, vamos a la iglesia, hermana. ¿Y aquí qué dice la ley? Que la ley no perfecciona nada. Simple. Amados hermanos, lamentablemente, la iglesia está más sometida en las leyes sin estudiar, sin analizar, empezando de los predicadores, de los pastores, tiene ese grave problema. Y aquí en el versículo 28, ¿qué nos dice? A ver. La ley nombra sumos sacerdotes, hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto y para siempre. De hoy adelante ya no hay sumos sacerdotes, no hay. Solo tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y es perfecto en todo sentido de la palabra. Mal entonces, obviamente que el pueblo de Israel está siempre metido en las leyes antiguas, quiere tener sus sacerdotes, sus rituales, lo puede hacer, pero por amor a Dios, no por la ley. Todo se hace por amor. Si yo tengo amor, puedo hacer mis ofrendas al Señor, pero lo hago por amor, por fe. Pero no por la ley, ya no la ley. La ley ya no exige. Acá lo que exige es el amor y la fe a tu Señor. Eso es lo que exige. Mi hermana, por ejemplo, vino tarde, pero por amor se exigió y venir y está escuchando la prédica acá. ¿Por qué? Porque ama a su Señor. Quiere servirle a su Señor. ¿Ah? Tiene fe en su Señor. Se siente bien en su Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? En ese parámetro, la iglesia tiene que vivir como una verdadera novia, como una verdadera iglesia, que son las personas. Veamos otro libro más. A ver, Hebreos capítulo 8, versículos 6 a 13. 8, 6 a 13, ¿qué nos dice ahí? Dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Vuelvo a repetir, Cristo es nuestro notario público espiritual, digámoslo así, en esa manera. Cristo. El verificador de todo esto es Dios mismo. Va a verificar estos acuerdos si es válido o no es válido, que vamos a verlo más adelante esos versículos. Porque dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿cuáles son las promesas que Cristo nos ha dado en el Nuevo Testamento? Son estas. Número 1, la vida eterna. Es la mejor promesa, hermano. 2, ser esposa del Cordero. Tremenda promesa. 3, vivir con Cristo para siempre.
por todas las eternidades. Son mejores promesas. 4. Vivir, la iglesia vendrá al milenio aquí en la tierra como esposa, acá a la tierra nuevamente. Vivir en este mundo. Y la esposa va a ser como ángeles, dice en la Biblia. Va a ser como ángeles, serán las iglesias. Por eso dice mejores promesas. En cambio, la promesa del antiguo pacto, ¿qué promesa hubo? Número 1, tierra prometida. Vaya que lo tienen. 2, bendiciones en todas las naciones, que fue una promesa al padre Abraham, por la fe en los gentiles. 3, que Israel tiene una promesa, que ser cuidado de Dios para siempre y por siempre, hasta que se termine toda esta creación, que Dios lo cuida a la nación Israel. 4, que dice que en la Biblia que mi pueblo nunca se avergonzará y nunca pedirá prestado. ¿A quién se refiere? A los judíos, a la nación Israel, no a la iglesia. Son promesas. En cambio, la iglesia tiene mejores promesas, porque nos vamos para allá arriba, a la Nueva Jerusalén, donde es nuestra madre y patria. Ahí pertenece la iglesia. Tremendo. Tremendo lo que dice aquí en el versículo 6. Eso dice. En versículo 7 dice: si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Claro que no. No ha sido perfecto. Era necesario hacer un nuevo pacto. 8. Dice, capítulo 8, versículo 8, dice, ya hemos visto 9. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice: viene días, dice el Señor, en aquel estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí vengo mencionando. Antiguamente eran los sacerdocios por la tribu de Benjamín, levitas, por los levitas, más claro, discúlpeme. Pero ahora ya cambió de tribu, es por la tribu de Judá en Israel. Claro, Jesús es descendiente de la tribu Judá, es un judío. Entonces, como él es el sumo sacerdote, todo se invirtió por ese lado. Este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mí, a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, dice con la casa de Israel. Acá hay una palabra que hay que desarrollarlo. Hemos visto que las patriarcas está basado en Israel, ¿cierto? Pero ahora dice: haré un pacto con la casa de Israel. Da a entender que la iglesia, nosotros venimos por el padre Abraham, por la fe. Número 1, nos vincula ahí. Ahora, Jesús es de Israel, es un judío. Nuestro Señor Jesucristo es un judío. ¿A dónde pertenece Jesús? A la casa de Israel, o a Israel, en pocas palabras. Pero Jesús es descendiente por intermedio del linaje del rey David. Y el rey David, ¿por qué linaje viene? Por la tribu de Judá. Y el hijo de Judá es de Jacob. Y Jacob es Israel. Por ahí nos vincula. Nos vincula a Jesucristo. Y Cristo es el mismo Israel, en pocas palabras. Porque Dios dice: mi nombre es Israel también. Por ahí vincula espiritualmente, hoy por hoy, que hace un nuevo pacto con el origen gentil, que es la iglesia, es Israel verdadero. Espiritual por adopción.
Pues hay muchos versículos. Haré el nuevo pacto con la casa de Israel. Cualquiera puede confundirse. Oye, sigue entonces con los judíos y la iglesia ¿dónde queda? No es así. No es así. Pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie enseñará a su prójimo, ni le dirás a tu hermano cómo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados, ni sus iniquidades. Al decir nuevo pacto se ha dado por viejo al primer pacto. Al primer pacto se ha dado por viejo. Y lo que es viejo, anticuado está, en vías de desaparecer el pacto antiguo. Con eso, el nuevo pacto sepultó a los pactos antiguos. Los sepultó, no estoy hablando para no practicarlo, no, a eso no estoy mencionando, sino que la iglesia ser superior con el nuevo pacto. Pero los que están bajo la ley, bajo las ordenanzas, bajo la práctica de la ley, este pacto es importantísimo, el antiguo. Eso sí, es muy importante porque la Biblia dice, obedezcan la ley. ¿Quieren vivir por la ley? Practíquelo, pero no lo fallen ni una jota ni una tilde y serán salvos. Hoy el ser humano no puede cumplir eso. Si por el amor hacemos lo que queremos, menos será con la ley. Eso es lo que dice aquí. Bueno, para la próxima seguimos este tema, porque ya pasó la hora. Espero, hermanos, que vamos a probar este tema como salió. Si no, ya tenemos regrabándolo el día viernes. No lo sé, pero vamos a ver eso, cómo sale, porque tenemos que perfeccionarlo, este tema. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga a cada uno. Bye, bye. Chao, chao.